Muchos investigadores están afirmando que con este informe revelado hace instantes, tal parece que estamos a puertas a los últimos días del inicio de la tribulación. Un estudio reciente realizado por Barna en colaboración por Pure Desire Ministries han revelado una realidad alarmante y desgarradora que está sucediendo dentro de la iglesia, en donde manifiestan que la mayoría de los que dicen ser creyentes y ser parte de la iglesia cristiana como practicantes admiten ver imágenes de adultos, y creo que ya entiendes a qué nos referimos cuando decimos esto. La investigación revela que el 54% de los creyentes, en donde también están incluidos los pastores, han consumido ese tipo de imágenes y contenido, haciendo que en la actualidad la brecha se haya reducido de manera alarmante en los últimos 8 años entre creyentes y mundanos que consumen estas cosas inmorales. Esta revelación golpea el núcleo mismo de las enseñanzas de la iglesia y expone una lucha generalizada con este tipo de pecado, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de la guía espiritual actual sobre este tema en muchas iglesias y denominaciones. Es decir, ¿qué están enseñando en las iglesias para que los creyentes vivan así? ¿De qué están hablando esos predicadores para que sus congregantes sean arrastrados al engaño satánico? El estudio destaca una dolorosa discrepancia entre las creencias y los comportamientos cristianos y enfatiza que las enseñanzas de la iglesia contra este pecado inmoral se están perdiendo significativamente en la iglesia. ¿Y sabes lo más dramático de este hallazgo? Es que en nuestros tiempos también las mujeres están consumiendo esa aberración pecaminosa en grandes cifras nunca antes vistas, en donde es el 75% de los hombres que dicen ser cristianos y el 40% de las mujeres investigadas admitieron consumir ese tipo de contenido. Y lo peor de todo esto, lo peor que Satanás ha metido en la iglesia, aún más preocupante, es que más de la mitad de estas personas se sienten cómodas con su hábito. Este nivel de aceptación dentro de la iglesia demuestra que este pecado ya no se considera simplemente un problema secular. Ahora es una crisis de fe que permea las congregaciones, desde los bancos de la iglesia hasta el púlpito, en donde los mismos predicadores son parte de cometer este tipo de pecado. Los cambios culturales y digitales de la última década no han hecho más que exacerbar este problema. Según Nick Stumbo, director de Pure Desire Ministries, estos desafíos se han agravado rápidamente y la situación está empeorando. Señala que las generaciones más jóvenes, en particular conocida como la generación Z, presentan tasas aún más altas de consumo, lo que sugiere que el problema solo seguirá creciendo más y más. Una de las estadísticas más desgarradoras reveladas por el estudio es que el 82% de los creyentes que luchan contra este pecado dicen sentirse completamente solos en su batalla. Según los investigadores señalan que este aislamiento es un peligroso caldo de cultivo e insta a la iglesia a ser el refugio donde las personas puedan buscar la libertad de este devastador hábito. Sin embargo, la realidad está lejos de ese ideal. Las iglesias y los predicadores ahora se están alejando de la Biblia y solo predican puro emocionalismo, pragmatismo, misticismo, incluso socialismo. Peor aún, haciendo que los congregantes se adormezcan con lo mundanal. Y por eso el estudio señala que el 62% de las personas en general se sienten cómodas con su consumo de este pecado y solo el 14% expresa el deseo de dejarlo por completo. Esta normalización de este pecado, incluso dentro de la iglesia, es un triste reflejo de lo generalizada y aceptada que se ha vuelto esta conducta. El hecho de que tantos creyentes se sientan cómodos con un comportamiento condenado por Dios, condenado por su palabra, plantea preguntas sobre a dónde están llevando sus vidas sin la Biblia como la única guía espiritual. Además, el 55% de los creyentes practicantes creen que el consumo de este pecado mejora su vida íntima en el hogar, lo que revela aún más un cambio cultural en la forma en que se percibe este pecado, mientras que otros admiten que consumen este pecado para aliviar el estrés o aliviar el aburrimiento o incluso mejorar la intimidad con una pareja. Esto refleja la peligrosa normalización de este pecado como herramienta para lidiar con los desafíos emocionales y relacionales. Este estudio sirve como una llamada de atención para las iglesias, para los líderes cristianos, para abrirnos los ojos a la triste realidad que se ha introducido dentro de la iglesia, por abrir las puertas a la cultura y por malinterpretar cuando alguien exhorta el pecado que es introducido por algún líder famoso, mientras que otros solo dicen: no critiquen, no juzguen. La iglesia es la única de brindar sanación y restauración a quienes están atrapados en el pecado. Y esto es solo por la predicación fiel a la palabra, que es capaz de romper cadenas
ruinas de este hábito devastador. El papel de la iglesia es más crucial que nunca a la hora de ofrecer un camino hacia la sanación, hacia la renovación espiritual genuina para sus seguidores. Este estudio, aunque muy desalentador, destaca la necesidad urgente de una transformación en la forma en que la iglesia aborda la cultura y a la vez nos muestra hacia dónde muchos se están dirigiendo en este tiempo, llamando bueno a lo malo, y que la maldad se está incrementando aún mucho más, avisándonos que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo ya no tarda. Según otras investigaciones, afirman que somos la cultura más gráfica de la historia, y sin duda, eso es cierto, porque tenemos a la vista esa inmoralidad en cantidades tan grandes. No hay forma de que alguien en el pasado hubiera haber estado expuesto a tanta inmundicia, incluso hasta el punto en que ahora la gente piensa poco en ello. Hoy, cuando la mayoría de las personas irían a ver una película para todos los públicos, justificarían el hecho de que de alguna manera no les molesta ver cosas incluidas que son para adultos, o escuchar conversaciones obscenas. Hemos estado tan sobreexpuestos que nuestra imaginación está corrompida. Y si toda la imaginación del corazón del hombre era continua mal en el Génesis, ¿cómo entonces debe ser la imaginación ahora, cuando no hay mucho que dejarle a la imaginación? Y lo más delicado de todo esto es que cuando una sociedad se vuelve así de inmoral, cuando se puede ver el carácter general de una sociedad que es inmoral, la ira de Dios está en efecto. Cuando el hombre es abandonado por Dios, cuando una sociedad es abandonada por Dios, opera solo para las pasiones de su propio corazón impuro, y la iglesia pierde su labor principal de ser luz a esa nación o a esa población. Opera en los deseos malos del corazón, que conducen a la impureza. El corazón es miserable, el corazón es inmoral, y el cuerpo lo sigue. Es muy triste cuando la iglesia acepta algo de esto, porque es muy inconsistente, tan contrario a la iglesia y a sus hijos. Su palabra lo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y la lista sigue y sigue. Luego el versículo 11 dice algo muy interesante: y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que hace la verdadera conversión. Te transforma. Por eso, si estás viviendo en cualquier tipo de amor inmoral, o estás fuera del reino, o eres desobediente, pecador, y te diriges al castigo divino, por eso la inmoralidad nunca debe ser mencionada entre vosotros. Ni siquiera debería aparecer. Por eso dice el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Él añade la palabra impureza aquí, acatarse en el griego original, como una catarsis, una limpieza. Es decir, esto es impuro, va más allá del pecado, a la sensualidad con esto. Ni siquiera debería haber ninguna indulgencia sensual. Es decir, a veces se traduce como inmundicia. Esto es mirar las pasiones, las lujurias, los deseos, la vida de pensamientos. Hoy en día se oye decir, por ejemplo, a la gente: bueno, está bien si no consumas el acto. Sí, oigo hablar de la atracción, pero yo no hago nada al respecto. Pero la sensualidad está prohibida, así como el acto. Y todo ello constituye lo que el apóstol Pablo identifica aquí como codicia. La avaricia generalmente lo asociamos con el dinero, y el apóstol Pablo lo dice aquí, porque cuando codiciamos algo sobre la vida íntima, a lo que no tenemos derecho, esa es la clase de avaricia de la que habla Pablo. Esto también es idolatría. Dice el versículo 5, porque hemos sustituido la satisfacción por el Señor. Todo esto es tan feo, tan vil, todo menos hermoso. Por eso a las jovencitas, si un hombre les dice: te amo, y quiere quitarle su pureza, él no las ama, se ama a sí mismo, y deben encontrar a otra persona, porque él está codiciando lo que no le pertenece, y su deseo es su ídolo, no el Señor. Tú dices: bueno, tal vez no lo pueda controlar, pero es falso, no lo creo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que mora dentro del cristiano. La codicia es pleonexia en el griego original. Cuando las personas se dejan llevar por el pecado inmoral, hay un nivel de codicia en ese pecado que es simplemente insaciable. Hablamos de ello como una adicción, y es tan poderosa que literalmente llevará a una persona a la destrucción. Porque cada vez que deseas algo a lo que no tienes derecho, cualquier cosa que desees que no te pertenezca justificadamente dentro del marco del propósito y la voluntad de Dios, estás adorando al ídolo de tu propio deseo. En el griego clásico esa palabra a veces significaba defraudar, y es lo que la gente hace: defraudar a alguien. Encuentran a alguien que tiene algo que ellos quieren, y no tienen derecho a ello, pero lo toman.
Es por eso que Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 dice que nadie los defraude. Ahí está hablando del pecado inmoral. No permitan que nadie les robe lo que no es suyo. Por eso ten cuidado de aquellos que promueven esto y aléjate de cualquier cosa que induzca a lo inmoral. Si realmente quieres crecer en la pureza y si realmente quieres agradar a tu Señor.